Hoy estamos con un Volvo 940 y tenemos un problema en la conexión del inyector número 1. El cliente nos indicó que el auto se apagó y no volvió a encender. Cuando llegó al taller, antes de arrancar el motor, lo que verificamos la banda de distribución, la encontramos en perfectas condiciones. Revisamos las bujías y la bujía del cilindro número 1 salió completamente mojada de combustible. Entonces, lo que verificamos, lo siguiente fue el pulso de activación para los inyectores. Lo realizamos con un foquito de prueba. Acá tenemos para realizar el testeo de activación de los inyectores. Y cuando pusimos en la ficha del conector del inyector número 1, notamos que el foquito se quedó encendido. Damos arranque y se quedó encendido. Lo que debería pasar es que este LED debe parpadear cuando nosotros damos arranque. Es lo que pasó en el inyector número 2, en el 3 y en el 4. Ahí cuando dimos arranque, el LED empezó a parpadear. Entonces, ahí sabemos que tenemos activación desde la computadora. Pero lo que nos extrañó es que en el conector número 1 teníamos esa condición, que el foquito se quedó prendido. Cuando dimos otro arranque, el foquito ya no encendió. Entonces lo siguiente es que verificamos si llegan 12 voltios al conector de la ficha. Y efectivamente se perdieron esos 12 voltios. En este caso llegan esos 12 voltios por el cable verde que vemos ahí. El otro cable, el plomo que tenemos ahí, es por donde llega la activación desde la computadora. Si notamos, tenemos un solo cable por donde llega la activación y después se reparte a los 4 inyectores. Sí, tenemos una sola señal, no tenemos una señal individual para cada inyector. Y el cable verde de igual manera tenemos una sola conexión, como vemos ahí al fondo. No lo alcancen a ver, ahí donde está señalando a mi dedo aquí, que llega por un cable verde y de aquí se reparte para los 4 inyectores. Sí, ahora vamos a poner en contacto y vamos a comprobar eso. Este momento ya tenemos en contacto y vamos a verificar los 12 voltios. Vamos primero por la ficha del inyector número 2. En uno de los pines, en el cable verde, tiene que llegarme los 12 voltios. Ahí tenemos 12 voltios. En el tercero, vamos a ubicar ahí, en el otro, ahí tenemos los 12 voltios. Vamos en el cuarto. Ahí tenemos los 12 voltios. Pero si nos vamos a la ficha del inyector número 1, no tenemos presente los 12 voltios. ¿Por qué sucedió esto? Porque miren lo que tenemos ahí al fondo. Si notan ahí tenemos el cable completamente quemado. Es este. Miren, es el cable verde por donde debería llegarme los 12 voltios. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Estuve revisando y seguramente como estos cables van por debajo de acá del múltiple de admisión, hizo contacto con el múltiple o hubo algún roce y me provocó que se recaliente ese cable, hubo algún contacto con tierra. Y el momento que se mojó la bujía, seguramente se dio la condición de que al inyector se le puso o quedó con positivo y con tierra. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el inyector se queda completamente abierto y debe haber botado el combustible para que se moje la bujía. Entonces, ¿el inyector cómo acciona? Tenemos el positivo directo, como verificamos, y por el otro pin le llega un pulso negativo desde la computadora. Sí, la computadora controla el tiempo de ese pulso, que dependiendo de la marca está entre 1 y 3 milisegundos. Es el tiempo que permanece abierto el inyector. Si nosotros, como les digo, le mandamos directo un positivo y un negativo, el inyector se abre y se queda constantemente abierto. Intuyo que debe haber pasado esto acá.
Ahora lo que voy a hacer es que voy a reparar esa conexión. Sí, vamos a verificar nuevamente ese voltaje. En este momento ya tenemos instalado el cableado de los inyectores. Realizamos la reparación ahí abajo del cable que estaba quemado. En este momento ya estamos verificando solo en contacto el voltaje en el inyector que teníamos el problema, el número 1. Y miren, ya tenemos ahí 12.67 voltios. Anteriormente teníamos un voltaje cercano a 12 voltios porque la batería estaba descargada. Sí, el momento que quise realizar un arranque ya no se descargó totalmente la batería. Ya cargué la batería. En este momento vamos a encender el motor y vamos a comprobar el funcionamiento. Bueno, ahí tenemos ya encendido el motor. Sí, está funcionando normalmente, no tenemos ningún problema. Y lo que les quiero mostrar en este momento es, miren cómo ahí podemos observar, miren cómo con ese foquito LED de prueba que tenemos, el pulso que le llega al inyector. Sí, ahí vemos que está trabajando ese inyector. La misma prueba la realizamos en el inyector número 1, como les había dicho cuando llegó, pero ese foquito se quedó totalmente encendido. Después se apagó totalmente porque ya teníamos ahí abajo roto ese cable que acabamos de arreglar. Bien, esos foquitos LED son de bastante ayuda en el caso de realizar un diagnóstico para verificar los pulsos de inyección. El osciloscopio también es esencial porque nos muestra cómo está la señal que me llega al inyector y verificar si la señal está bien o tiene algún problema. Pero con este foquito LED también nos ayuda muchísimo. Miren, acá tenemos la cajita, sí, de estos foquitos LED de prueba. Acá tenemos varios tipos para varios modelos de autos que nos permiten realizar estas pruebas. Sí, les recomiendo mucho este tipo de herramientas que nos ayudan a verificar de una manera un poco más rápida algún problema con activación o pulsos de inyección. Algo más que puede ser de ayuda, por acá tenemos el diagrama, tenemos el Volvo 940, ubicamos los inyectores, que lo tenemos aquí, los 4 inyectores. Tenemos en esta parte derecha donde estoy señalando el cable verde GRN, que es donde teníamos quemado en el inyector número 1. Entonces vemos que tiene un punto en común y se reparte para los 4 inyectores. Vemos que estos 12 voltios vienen desde un relay, que lo tenemos ahí. Y también tiene una conexión para la EQ que llega al pin número 32 exactamente, que lo vemos ahí. Y esta sería la EQ de la inyección de combustible. Ahora el cable de señal, que lo vemos ahí, GRY, que es el cable gris, que igualmente tiene un punto en común. Tenemos solo una señal desde la EQ y de ahí se reparte a los 4 inyectores. Y esta señal viene exactamente desde el pin número 18 de la EQ. Bien, dejamos hasta acá este diagnóstico. Espero sea de ayuda. No olviden suscribirse al canal. Una manito arriba. Espero hayan encontrado en este video alguna idea de cómo solucionar este problema, alguna guía. No olviden compartir también para que llegue a más personas. Puede ser que por ahí les sirva a alguien más este tipo de diagnósticos. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en un próximo diagnóstico. Chao.